lo que acabo de decir significa que cuando hay acuerdo, el conocimiento es analítico, ¿no? Es un conocimiento analítico. Es decir, cuando hay acuerdo, cuando parece que hay firmeza entre la relación de una idea y la otra, lo que podríamos decir es que ese conocimiento es independiente de la experiencia, es universal y necesario, es analítico, es una relación entre ideas, es una mera relación entre ideas. Las ideas constituyen solo el material del conocimiento, no son todavía el conocimiento. Lo que hace falta es ver sus relaciones, ¿no? Es ver si hay acuerdo o desacuerdo, atracción o repulsión, ¿no? El conocimiento, como hemos dicho, es resultado de un proceso de percepción del sujeto. Así, para que se dé el conocimiento es necesario que la mente posea ciertas capacidades para trabajar con ese material. Estas ciertas capacidades, ya he hablado de ellas. Una de ellas, pues, es la abstracción, la conceptualización, la capacidad de deducir, de inducir. Locke defiende una teoría representacionista de la percepción, de acuerdo con la cual lo que percibimos no son los objetos como son en sí mismos, sino como son en su representación para nosotros. Por lo tanto, la materia prima del conocimiento son dichas representaciones a las que Locke llama ideas. La materia prima del conocimiento no son los objetos como son en sí mismos, ¿no? A esos no tenemos acceso. A lo que tenemos acceso es a nuestras ideas o representaciones causadas por esos objetos. Son los objetos como son para nosotros, no como son en sí. La clase pasada les dije que esta distinción entre objeto como es en sí y objeto como es para nosotros es una distinción que Locke defiende con base en un estudio fisiológico, en un estudio anatómico, fisiológico, realizado por Robert Boyle, un contemporáneo suyo y amigo suyo. Entonces, esta distinción entre las cosas como son en sí mismas y los objetos como son para nosotros, o las ideas, las representaciones causadas por esos objetos, es una distinción que se basa en un argumento científico, ¿no? En un argumento basado en una investigación científica, ¿no? Por parte de Robert Boyle. No es una distinción una distinción entre el mundo externo y el mundo interno que se base en un argumento del tipo cartesiano, ¿no? No es un argumento del tipo genio maligno o algo así, no. No es que el mundo pueda ser distinto de como es para nosotros porque hay un genio maligno que nos engañe, no, sino que el mundo es de hecho distinto, ¿no? Las cosas afuera son distintas, porque nosotros, cuando las percibimos, las alteramos. Las representaciones de los objetos, que nos hacemos de los objetos, no son el objeto mismo porque pasan a nosotros a través de un filtro. Ese filtro son los sentidos. ¿Sí? Una serie de datos, de sensaciones, de impulsos, pues ahora podríamos decir electromagnéticos, que forman en nuestra mente una imagen. Esa imagen Locke la llama idea. A esa imagen Locke la llama idea y es una representación, ¿no? No es el objeto mismo. ¿Cómo podríamos tener conocimiento del objeto mismo? No podemos tenerlo. No se puede tener conocimiento del objeto mismo, ¿sí? Podemos tener conocimiento de objetos como son para nosotros, ¿sí? De los colores, de los sabores, pero no del objeto mismo, como es en sí, con independencia de nosotros. Solo podemos tener conocimiento de los objetos como son para nosotros, de las representaciones. Hacia el final diré algo al respecto. Hay algunos conocimientos que parecen ir más allá, pero ya los mencionaré. Entonces, el conocimiento nada nos dice del mundo externo, ¿no? Eso es algo que Locke cree muy claramente. El conocimiento no nos dice nada sobre el mundo externo.
tomado como el mundo de los objetos que causan nuestras representaciones. Esos objetos son inaccesibles, ¿no? Son inaccesibles, no tenemos acceso a ellos, ¿no? Lo que tenemos acceso es a representaciones, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien podría decir algo así como, bueno, pero cuando vemos un objeto a través de un microscopio, pues tenemos al objeto como es en sí. No, tenemos otro nivel de representaciones, otro nivel de ideas, ¿no? Otro nivel de imágenes, si quieren. Al objeto mismo no lo tenemos, ¿no? Todavía peor, ¿no? Si decimos, bueno, un microscopio nos ofrece al objeto como... Pues no, porque el objeto ofrece una alteración. En fin, bueno. Entonces el asunto es que nuestro conocimiento toma como materia prima las ideas. Las ideas son representaciones. Las representaciones son causadas por objetos. Estos objetos, como son en sí mismos independientes de la representación, a esos objetos no tenemos acceso. Sería como un poco a la forma en la que Platón, ¿no?, dice que el alma puede abandonar el cuerpo y ver las cosas mismas, ¿no? Bueno, lo que para él eran los arquetipos o las ideas. Esta forma en la que Locke habla de ideas es más bien como representaciones mentales, como contenidos mentales, ¿no? Mientras que en Platón las ideas, como saben, tienen el carácter ontológico y metafísico de ser eso allá afuera, ¿no? Las cosas mismas. Bueno, las ideas entonces para Locke son los contenidos mentales, las representaciones, no los objetos mismos. Si el conocimiento se basa en capacidades, y dijimos esas capacidades son innatas, una de ellas, la capacidad de distinguir entre diferentes ideas, esa capacidad es la más importante, ¿no? Esa capacidad de distinguir una cosa de otra es una capacidad innata. Nadie nos enseña, ¿no?, a distinguir una cosa de otra, ¿no? Es una capacidad natural, si quieren, pero bueno, no podemos decir natural ahorita. Es una capacidad innata. Entonces, la capacidad de distinguir una cosa de otra, según Locke, es el origen de toda evidencia y necesidad. Es el origen de toda evidencia y necesidad. Es decir, es el origen de la posibilidad de acuerdo, de conocimiento universal y necesario. Y al mismo tiempo, sí, como digo un poco más abajo, esta capacidad es el origen de proposiciones que han sido tomadas falsamente como ideas innatas. En otras palabras, la tesis de las ideas innatas, o la tesis del innatismo, es resultado de un malentendido. Es un poco como a lo que quiere llegar Locke, ¿no? A distinguir a priori de innato. A priori de innato. La noción a priori es una noción epistemológica muy importante, ya lo hemos visto con Descartes, ¿no? O con Spinoza. A priori es una noción de acuerdo con la cual algo se manifiesta en nuestra mente, o un juicio se manifiesta a nuestra mente como necesariamente verdadero, es decir, no puede ser falso. Un juicio a priori es un juicio que no puede ser falso. Por ejemplo, ya les di un ejemplo, ¿no? Todo cuerpo es extenso. Es un concepto, es un juicio a priori, porque si yo digo que puede haber un cuerpo, que hay un cuerpo que no es extenso, me contradigo. Es el origen. Caigo en contradicción. Entonces, la noción de a priori, alguien por ahí dijo justo, ¿no?, tiene que ver con origen, ¿no? La noción de a priori plantea que ese conocimiento no puede provenir de la experiencia, ¿no? Si es verdadero, si es universal y verdadero, si se puede percibir como un conocimiento que es necesariamente verdadero, no puede provenir de la experiencia, no puede provenir de la observación. Y sí, ese es el argumento, ¿no? Si no puede provenir de la experiencia ni de la observación, entonces es innato.
es ahí, en esa conexión, en donde Locke diría no. Es justo en esa conexión. Yo puedo mostrar por qué un juicio es a priori sin necesidad de plantear que es innato. ¿Sí? Sin necesidad de plantear un innatismo. Una cosa es decir que un juicio como todo cuerpo es extenso, es a priori, y otra cosa muy diferente es decir que ese juicio es innato. ¿Sí? Locke diría que sí, es un juicio a priori, pero no diría que por ello es innato. ¿No? Su manera de explicar que es a priori es que el entendimiento percibe el acuerdo entre estas dos ideas, ¿no? La necesidad que hay en la conexión de estas dos ideas, ¿no? Una conexión necesaria entre las ideas, pero no, por ello, debe entenderse como un juicio innato. Eso no tiene sentido. Eso es innecesario. No se requiere. ¿No? Basta simplemente con mostrar que hay acuerdo o desacuerdo. Y ya. ¿Qué diría? ¿Qué diría Leibniz? Bueno, sí, ¿qué dijo? Pero ¿qué diría Leibniz de este argumento? ¿Qué se les ocurre que diría Leibniz de esto? Lo repito, ahí les va. La capacidad de distinguir entre las ideas, entre ideas diferentes, es una capacidad innata, pero no es una capacidad, digamos, ¿cómo les diré para Locke? Que implique reglas de contenido, que implique contenidos, ¿vale? Es una capacidad formal, nada más, es una capacidad meramente formal. ¿No? ¿Qué diría Leibniz respecto de este argumento? Bueno, si alguien quiere participar, bienvenido. Pero lo que diría Leibniz de este argumento es que no. Y no estaría de acuerdo. ¿No? Fíjense bien, porque es que el argumento es muy sutil y a lo mejor, bueno, espero que lo puedan captar, pero ahí va, ¿sí? Locke dice que la capacidad de distinguir entre diferentes ideas es una capacidad innata, es una capacidad formal, ¿ok? Que no requiere contenidos. Pero, señor Locke, diría Leibniz, usted dice que esta capacidad para poder distinguir una cosa de otra implica poder identificar una idea como ella misma y distinguirla de otra idea, ¿no? Eso es lo que está planteando, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer eso sin tener previamente la idea de identidad? ¿Cómo voy a hacer eso sin tener la idea de diferencia o de pluralidad? ¿No? ¿Cómo podría hacer eso? ¿No? Entonces, lo que plantea Leibniz es pues realmente un argumento muy fuerte, ¿no? Es decir, que esta capacidad tiene que estar regulada, tiene que estar articulada por reglas, y esas reglas implican contenido, ¿no? Esas reglas implican pues sí, diferencias conceptuales, distinciones conceptuales que no pueden ser simplemente formales, ¿no? ¿Sí? Tiene que haber reglas de por medio, y esas reglas, según Leibniz, según el argumento de Leibniz, pues no pueden ser otras más que innatas, ¿no? No pueden ser de otra forma más que innatas, ¿sí? Su argumento sería, si la capacidad es innata, entonces también las reglas que rigen esa capacidad tienen que ser innatas también. Bien. Vamos a empezar entonces a distinguir las 4 clases de conocimiento. Voy a ir a lo mejor un poco rápido, eso espero. 4 clases de conocimiento. El acuerdo o desacuerdo entre nuestros contenidos mentales, entre nuestras ideas, pueden ser de 4 clases. 4 clases. La primera es identidad y diversidad, identidad, diferencia, identidad, pluralidad.
La segunda es relación, relaciones, proporciones. Ajá. La tercera es coexistencia y conexión necesaria, coexistencia y conexión necesaria. Y la cuarta es existencia real. Bien, comenzaré con identidad y diversidad o diferencia. Identidad y diferencia son, pues, es la capacidad más fundamental, dice Locke. La primera clase de conocimiento es la de identidad o diversidad. Consiste en saber que una idea es idéntica con respecto a sí misma y diferente de las demás. Es decir, consiste en el principio de identidad. A es igual a A es diferente de B, y no puede ser que A y no A sean al mismo tiempo. ¿Sale? A es igual A es diferente de B. Lo que está diciendo aquí Locke no es que el principio de identidad sea innato, no. Lo que está diciendo es que las condiciones para reconocer la identidad deben ser innatas. Digamos, la capacidad de identificar un objeto como uno y distinto del otro debe ser innata. Dice Locke, es el primer acto de la mente, que consiste en percibir qué sea cada una de las ideas y establecer sus diferencias de modo que sepamos en general que una cosa es una cosa y no otra. Así de sencillo. La identidad y diversidad son condiciones de posibilidad del conocimiento porque nos proporcionan claridad para diferenciar los objetos de conocimiento y así les podemos adjudicar características específicas y distintivas. Puedo reconocer que algo es idéntico consigo mismo porque es distinto a otra cosa y puedo saber que ese algo es distinto a lo otro porque es idéntico consigo mismo. Estas relaciones son inmediatas e infalibles. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo concreto de este tipo de conocimiento sería reconocer que círculo y cuadrado son dos ideas idénticas consigo mismas, pero distintas entre ellas. Puedo decir, sé lo que es un círculo y lo que no es uno. Puedo reconocerlo como tal y puedo reconocer su diferencia con otras figuras geométricas. Otro ejemplo, si pensamos en la idea de blanco y posteriormente en la idea de negro. Podemos decir, una vez que hemos hecho esto, podemos decir que cada una de estas ideas es idéntica consigo misma y diferente entre sí. Decimos entonces, lo blanco es blanco, identidad, y lo negro, y no negro, ¿no? Es decir, hay una diferencia, y viceversa. Lo negro es negro, o el negro es negro y no blanco. Entonces, sobre la base de esta capacidad de distinguir una idea como idéntica a sí misma y diferente con otras, es que se establece el conocimiento. Si no pudiéramos, ojo, si no pudiéramos distinguir las ideas como idénticas a sí mismas y diferentes de otras ideas, entonces no podríamos tener conocimiento. Esa es la base fundamental. Esa es la base fundamental. En relación a la discusión anterior, a la discusión de la clase anterior, lo que le diría el buen Leibniz es que requieres de una regla, requieres para ponerlo en términos de Kant, requieres de una categoría anterior a la experiencia para poder identificar algo como idéntico a sí mismo y diferente de otro. Mínimo, identidad y diferencia serían ideas o proposiciones o principios innatos. ¿Sale? Ese es en el fondo el argumento de Leibniz. Tú estás pensando en capacidades, Locke. Órale, yo te lo acepto. Pero si esas capacidades funcionan, deben funcionar con base en reglas. Deben funcionar con base en contenidos. Y esos contenidos deben ser innatos también. En otras palabras, si aceptas un innatismo de capacidades, no puedes no evitar, no puedes no aceptar un innatismo de proposiciones, un innatismo de reglas. Víctor, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Mi duda es si los argumentos de Leibniz conducen necesariamente a aceptar aceptar un innatismo, o sea,
de todas las proposiciones a priori, ¿no? Es que estaba pensando que, por ejemplo, luego hay teoremas, pensando en la lógica proposicional clásica, que no inmediatamente los ves como verdaderos, ¿no? Pero que se pueden demostrar, ¿no? Y pues, o sea, no sé, tengo la intuición de que, o sea, esos a lo mejor no serían innatos, ¿no? Pero que a lo mejor sí hay otras proposiciones y reglas, ¿no? Que sí son innatas, ¿no? Entonces sí, Muy mi duda bien. es si abarca como a todas las proposiciones a priori. Excelente pregunta, Víctor. En efecto, fíjense bien todos. El argumento de Locke es, si hay una proposición que se debe de pensar de manera a priori, entonces es innata. Aun cuando, de manera inmediata, no podamos darnos cuenta de ello. ¿Sí? Entonces, como acabas de decir, Víctor, yo puedo tener acceso a ciertas proposiciones de las cuales no me doy cuenta en un momento dado que son a priori o que funcionan como tal. Y sospecho, como dices tú, ¿no? A lo mejor que siendo proposiciones de carácter universal y necesario o a priori, y que yo no me había dado cuenta de ello, pues no serían innatas, ¿no? Pero el argumento de Leibniz es fuerte. El argumento de Leibniz es, aun cuando no te hayas dado cuenta, no hayas percibido de manera inmediata que eran a priori, que son a priori, aun cuando no te hayas dado cuenta, lo son, ¿no? Son innatas. Es decir, a priori e innato, el concepto de a priori e innato están fuertemente vinculados en Leibniz. Si se acuerdan, hay un argumento por ahí, ¿no? El hecho de que el entendimiento, un argumento por ahí de los que vimos la clase pasada, ¿no? En la columna de Leibniz. El hecho de que yo no haya reconocido inmediatamente que una proposición sea verdadera o pensada de forma necesariamente verdadera, no implica que no sea innata, no implica que no esté ya contenida en nuestra mente. ¿Sí? El argumento es muy fuerte. ¿Sí? Si bien yo poseo las condiciones para darme cuenta de eso, esa proposición estaba en mi mente desde el principio, ¿no? desde el nacimiento. ¿Sale? Es por eso, probablemente, siguiendo un poco esa intuición que tienes ahora, Víctor, es probable, ¿no?, que Kant haya dicho, no, dejémonos de estas historias y quedémonos simplemente con el carácter a priori sin ligarlo a innatismo. ¿Sí? El carácter a priori es lo que nos debe interesar, dar cuenta de ese carácter, cómo llegamos a tenerlo y cómo podemos dar cuenta de él de una forma distinta, ¿no?, y diferente del innatismo. Entonces, fíjense muy bien. Ahorita lo vamos a ver, pero el conocimiento intuitivo y demostrativo del que nos habla Locke, van a ser para Leibniz innatos. Los conocimientos intuitivos y demostrativos van a ser innatos. Las verdades analíticas, que corresponden al nivel intuitivo, del conocimiento intuitivo, son innatas, pero también lo son aquellas que requieren argumentos, aquellas que requieren de otras ideas para poder mostrar que son verdaderas. Es decir, el conocimiento demostrativo. Ya estoy hablando asumiendo que ustedes hicieron el reporte. Van a ser innatas también. Locke se opondría completamente a eso, ¿no? Como vimos la clase pasada, si una proposición es entendida por el entendimiento, si es captada por el entendimiento, tenemos que tener acceso a ella como verdadera, es decir,
no puede estar potencialmente ahí sin que nos demos cuenta de que eso es contradictorio, ¿no? Que el entendimiento tenga verdades contenidas que no se dé cuenta que son verdades. Eso es contradictorio, para Leibniz no. ¿Sí? Para Leibniz no. Esa es la respuesta a la pregunta de Víctor. ¿No? No hay ninguna contradicción en Leibniz en pensar que hay ideas contenidas en el entendimiento de las cuales el entendimiento no se da cuenta que son ideas verdaderas o a priori. Ahora bien, el próximo semestre, con Kant, vamos a ver de qué forma lo que Locke llama el conocimiento intuitivo es conocimiento analítico. Ese no tiene problemas, ahora, ese es el básico. Pero el demostrativo no. El demostrativo no es analítico. Es a priori sí, pero no es analítico. El demostrativo, una vez que requiere de otras ideas, una vez que salimos del concepto para buscar la demostración, la prueba, implica algo, implica una actividad, implica un esfuerzo, implica una construcción que va más allá del mero concepto. Eso, para Kant, es una síntesis, es sintetizar ideas, unirlas. Y para Kant, entonces, lo que Locke llamaría el conocimiento demostrativo, que requiere de otras ideas, requiere de pruebas, sería un conocimiento sintético a priori. Sintético a priori. No es un ejercicio de análisis, es añadir ideas, es mostrar, es demostrar, es argumentar. Para Leibniz, como veremos en ese momento, cuando veremos el próximo semestre, ese ejercicio de no añadir es un ejercicio de análisis. Para Kant no. Es síntesis, pero es una síntesis especial. Una síntesis que él llama síntesis a priori. Son juicios sintéticos a priori. Pero vamos con calma, vamos a llegar a Kant el próximo semestre, ¿no? Ahorita simplemente estoy diciendo cómo son las cosas en Locke y en Leibniz. Entonces, en relación a lo que me pregunta Víctor, sí, no hay ninguna contradicción, no hay ningún problema en suponer que en nuestra mente hay ideas, hay juicios, hay proposiciones verdaderas de las cuales el entendimiento no se da cuenta que lo son de manera inmediata. ¿No? A lo mejor requiere de otras ideas, requiere de argumentos, requiere de pruebas para mostrar que lo son. Pero eso no quiere decir para Leibniz que no sean innatas. Estaban ahí, como la veta en el mármol. Como las vetas, ¿no? Partimos un mármol, ¿no? Lo vemos así, y vemos las vetas estaban ahí desde el principio. ¿No? Bueno, esas proposiciones están ahí desde el principio. Si tú le preguntas, si ustedes le preguntan, ¿y cómo lo sabes, Leibniz? Leibniz responderá, pues porque son verdades que se piensan de manera necesaria. Lo acabas de probar, ¿no? Ahí está tu argumento, ahí está tu prueba. La prueba revela que es a priori, y la prueba revela entonces que es innata, no proviene de la experiencia, ¿no? Está en nuestra mente contenida desde el principio. ¡Wow! El esfuerzo de Locke es tratar de mostrar que eso no se requiere, que ese paso no se requiere. Y bueno, ya vamos a ver después con Kant qué es lo que pasa. Bien. Víctor, ¿quedó claro? Sí, muchas gracias. De nada, muy bien. Entonces, no sé si leí esta diapositiva. Si pensamos en la idea de blanco y posteriormente en la idea de negro, podemos decir que cada una de estas ideas es idéntica consigo misma y diferente entre sí. Decimos entonces que blanco es blanco, afirmo la identidad, y no negro, ¿no? Diferencia. Y viceversa, ¿no? Creo que la idea con la que terminé fue justo, pues, señor Locke, usted necesita conceptos, identidad y diferencia, de manera a priori. ¿Sí? La capacidad debe estar articulada por estos conceptos.
Bueno, una vez que la mente ha recibido las ideas de blanco o de redondo a través de la experiencia sensible, conoce de modo inmediato que son las que son y no otras ideas a las que llamamos negro o cuadrado. ¿Mm? Este ya es un conocimiento. Saber que lo blanco no es negro es afirmar al mismo tiempo la identidad de la idea de blanco y la diferencia con otras ideas. Es un conocimiento porque percibimos que esas dos ideas están completamente de acuerdo consigo mismas y plenamente en desacuerdo entre ellas, ¿no? Es decir, la idea de blanco, ¿no?, está plenamente de acuerdo consigo misma y en desacuerdo con la idea de negro, ¿no? Se repelen, ¿no? Entonces vamos a poner otra vez el ejemplo. La idea de cuerpo está plenamente de acuerdo con la idea de extensión. Ajá. ¿Vale? Y ahí ve un acuerdo firme. Ajá. Pero no requiere o está en desacuerdo con otras, no las requiere, no se percibe ese acuerdo de necesidad o tan firme como otras, como, no sé, el color azul, ¿no? Algo así, ¿no? Y puedo concebir un cuerpo en mi mente sin atribuirle el color azul, ¿no? Es decir, no hay un acuerdo ahí. Donde sí lo hay, es cuando al concebir el cuerpo, al conceptualizar el cuerpo, aparece de inmediato, por lo menos, la extensión. Otra cosa que aparece de inmediato es la figura. Otra cosa que aparece de inmediato son sus límites. Pero no aparece, por ejemplo, su solidez. La solidez es algo que hemos adquirido, aprendido en la experiencia. ¿Sale? Bien. Ahora bien, fíjense bien. Profe. Espérame, rápido, termino esta idea y rápido, ¿no? Okay, lo sí. que diría Locke es que, aún a pesar de que estas ideas se unan de esa forma firme, ¿no?, a nivel semántico, a nivel conceptual, a nivel de significados, de todas formas, estas ideas surgen en la experiencia, todas vienen de la experiencia, todas, la noción de cuerpo, la noción de extensión, ¿eh? Es en la relación de las ideas, es en la relación de las representaciones en donde yo puedo darme cuenta de que hay esos acuerdos o desacuerdos, ¿sale? Entonces, una cosa es el origen y otra cosa es la justificación. ¿Sí? Una cosa es el origen y otra cosa es la justificación. Una cosa es la quid facti y otra cosa es la quid iuris. ¿Sí? Decir que un cuerpo, o que todos los cuerpos son extensos, o que todos los cuerpos ocupan un lugar en el espacio, ¿sí? Puedo yo decir, provienen de la experiencia, las nociones, pero esta justificación, este acuerdo, es independiente de la experiencia, ¿sí? Es independiente. No requiero ir a ver a la experiencia y validar o verificar cada vez que, ¿no?, que los cuerpos poseen, ocupan un lugar en el espacio, ¿no? Ya no requiere eso, ¿sí? A ver, sí, ¿quién me iba a preguntar? Yo, puede que sea una pregunta medio tonta, ¿no? ¿Se puede concebir, o sea, un cuerpo invisible o transparente, por así decirlo, que el espacio o sea, que no se vea, que el espacio que ocupan no se vea, que sea invisible? Sí me explico, ¿no? O eso ya requiere. Perfecto, te entiendo. Vamos a tratar de concebir, me acuerdo perfectamente de todas, bueno, por lo menos de una película, pero sí de varias, ¿no? Pero una en donde hay, digamos, como, ¿cómo se llama? En inglés es Hollow Man, ¿no? El hombre, pues invisible, creo que así le pusieron en español, ¿no? Que es un médico que se inyecta una sustancia, o le inyectan una sustancia, o descubre una sustancia que si la aplicas a un cuerpo, este cuerpo pues deja de verse, ¿no? Y se vuelve transparente, y luego él se la pone y también se vuelve transparente, ¿no? Es Kevin Bacon, si no recuerdo mal, y sale Julia Roberts, no sé quién, bueno. No sale Julia Roberts. Bueno, no importa quién sabe, pero el asunto es que se aplica esta sustancia y entonces desaparece, ¿no? Y bueno, no es que, bueno, sí, ya no se ve, ya no. La pregunta es, ¿el hecho de que no se ve, de que sea invisible, implica que no ocupa un lugar en el espacio? No, pues no, sí, sigue No, ocupando un lugar en el espacio. Exacto, exacto.
Es decir, aún concibiendo un cuerpo transparente, ¿no? Concibiendo un cuerpo transparente, ese cuerpo ocupa un lugar en el espacio. ¿Sale? ¿Mm? Sí, profe, gracias. No, de nada. Bueno, podemos equivocarnos, continuamos, podemos equivocarnos en los términos cuando los aplicamos, pero no podemos poseer las palabras sin darnos cuenta de que cada una de ellas, cada una de estas ideas, está de acuerdo consigo misma y que es idéntica a ella misma y que está en desacuerdo con otras ideas diferentes. Es decir, podemos equivocarnos cuando veo un auto, un objeto, y digo, es blanco, y en realidad no lo es. Es decir, podemos equivocarnos, pero esos términos, esos términos, de todas formas, sigue siendo cierto que refieren a ideas que son idénticas a sí mismas y diferentes a otras. ¿Ah? No es una cuestión de significado, sino de uso. Sí, adelante. Lo que pasa es que yo una vez vi un documental era como una tribu que ocupaba como menos colores que nosotros, entonces no me acuerdo exactamente cuáles eran, pero era como, por ejemplo, verde y azul, para ellos solo era un color. Entonces, ahí siento que el problema no es tanto de significado, sino que ellos no hacen la diferencia. O sea, para ellos como ese verde y azul es lo mismo. Entonces, no sé cómo funciona en esos casos. Sí, ok. Perdón, ¿cómo te llamas? Tep. Tep, ¿ese es tu nombre, Tep? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, Tep. Mira, con independencia de cultura, si esta tribu que solo percibe un color al ver verde y azul, sigue siendo cierto a nivel estrictamente formal que ese color, como lo llamen, es idéntico consigo mismo y diferente de otros. ¿Sale? Sigue siendo válido. Es una cuestión, digamos, lógica. El que no puedan distinguir entre el azul y el verde, como lo hacemos en otros lugares, no implica un problema para Locke. Lo que él está hablando es de formas, de lo que él está hablando es de reglas, de lo que está hablando es de capacidades. Entonces, probablemente Locke diría, aunque esta tribu, este grupo de personas no puedan distinguir entre el azul y el verde, sigue siendo cierto que ese color azul-verde, verdul, es verdul, o versul, como quieras, es idéntico consigo mismo y diferente de otros. Es una cuestión formal. ¿Está claro? Sí, gracias. De nada, Mario. Sí, bueno, lo que quería comentar es de que, bueno, sí no es la primera vez que había escuchado igual de los esquimales, de que contemplan diferentes tipos de blanco y los blancos tienen, por esos tipos de blancos, pues como hay diferencias, pues tienen diferentes nombres, pero no creo que realmente no perciban el color o no lo tengan en mente, sino creo que no es necesario que los nombren. Creo que por el simple hecho de que en ciertas culturas tengan diferentes nombres lleva un significado igual diferente, incluso en la forma de ocuparlos. Y aunque bueno, es obvio que ninguna palabra tenga una traducción así literal a otro idioma, creo que igual sucede lo mismo en este caso pues sí, con cultura, percepción y más que nada con la lengua. Y ya era lo que quería comentar. Ok, correcto, sí. Los esquimales tienen no sé cuántas palabras para blanco, ¿no? Y nosotros no tenemos tantas, ¿no? Pero sigue siendo cierto a nivel estrictamente formal, a nivel estrictamente pues, de capacidad, ¿no? Que si tenemos una idea
color o un matiz de blanco, esta idea es diferente de la otra. Eso es todo lo que necesita Locke para admitirle este nivel de conocimiento, que uno es idéntico consigo mismo y diferente del otro. Eso es todo. Es todo lo que requiere. ¿Sale? Es una cuestión formal, no es una cuestión cultural, ¿no? Ni es una cuestión de aprendizaje, ¿no? Es una cuestión de cómo está estructurado nuestro entendimiento, ¿no? El punto de Leibniz, simplemente lo trato de enfatizar, el punto de Leibniz es que para poder ejecutar esa capacidad se requieren reglas, ¿no? Se requieren reglas, ¿no? Y esas reglas tienen que ser, pues, también anteriores a la experiencia. El argumento de Leibniz es interesante, ¿no? Bueno, sobra decir que es un argumento importante para la historia de la filosofía y de la epistemología, ¿no? Pero sí es, digamos, ingenioso, ¿no? ¿Sí? Si tú aceptas un innatismo de capacidades, prácticamente no puedes no aceptar un innatismo de proposiciones o de reglas. Bueno, muy bien. La identidad o diversidad no implica que las sensaciones de las que proviene la idea sean las correctas, solo implica la distinción entre una idea y otra, ¿no? Un poco en la dirección de los comentarios que hemos visto ahora, ¿no? Identidad y diversidad son formas de acomodar la experiencia, de distinguir, de ubicar, ¿no? Con independencia de cultura, con independencia de sujeto, con independencia de... Una persona daltónica, por ejemplo, evidentemente tiene percepciones erróneas de los colores rojo y verde. Sin embargo, esto no afecta de ninguna manera su capacidad para reconocer ambas ideas como distintas. Claramente el conocimiento intuitivo no es un conocimiento ampliativo, es analítico y es a priori. Saber que blanco es blanco, que redondo es redondo, que círculo es círculo, que cuadrado es cuadrado y que no son, blanco no es negro, y que cuadrado no es redondo, pues no es un conocimiento ampliativo, ¿no? Y es, ¿qué quiere decir ampliativo? Que quiere decir que voy más allá del concepto y puedo extender mi conocimiento a algo que no es inmediato, ¿no? Eso es el conocimiento ampliativo, ¿no? Simplemente me quedo en el concepto, ¿no? Me quedo en la idea, perdón, en el caso de Locke, ¿no? Me quedo en la idea simplemente, la analizo y ya, ¿no? No es ampliativo. Bien, muy bien. Pasemos a la relación, ¿no? A la segunda clase de conocimiento, que es la relación. La segunda clase de acuerdo o desacuerdo que la mente percibe respecto a las ideas son las relaciones entre dos ideas, relaciones. La mente reconoce que no todas las ideas son distintas, ¿sí? Ya que si la mente solo distinguiera unas ideas de otras todo el tiempo, no existirían conocimientos positivos. Así que la mente reconoce los acuerdos y relaciones entre dos ideas. ¿Sale? Entonces ya no es que hay un acuerdo entre blanco y blanco y un desacuerdo entre blanco y negro, ¿no? O que hay un acuerdo entre círculo y círculo, ¿no? Entre sí misma, y un desacuerdo entre círculo y cuadrado, ¿no? Porque el cuadrado pues, tiene ángulos y el círculo no tiene ángulos, ¿no? Bueno, sino que la mente también reconoce que hay relaciones entre ideas, ¿no? Relaciones entre ideas, es decir, que hay ideas que pueden tener una conexión necesaria con otras ideas, ¿vale? Entonces, esta es una cita del ensayo. La segunda clase de acuerdo o desacuerdo que la mente percibe entre las ideas puede llamarse relativo. Ojo, y pongo esta cita siempre aquí, porque cuando se encuentran ustedes en el ensayo que dice que puede llamarse relativo, no quiere decir que sea relativo en el sentido que utilizamos la palabra relativo. En el sentido como de, eso es relativo a sujeto, no, relativo a como subjetivo, no. Relativo significa en este contexto que hay relaciones, ¿no? Entre ideas, ¿no? Que hay relaciones, ¿no?
Y no es sino la relación entre dos ideas de cualquier clase, que sean sustancias, modos o de cualquier clase. Vamos a ver algunos ejemplos. La relación consiste en observar la concordancia o discordancia entre ideas. Así, por ejemplo, los seres humanos y las bacterias se relacionan por el hecho de concordar en que son seres compuestos por células. Sin embargo, esta relación también presenta discordancias porque los seres humanos están compuestos por millones de células, son pluricelulares, y las bacterias están compuestas solo por entre los seres humanos y las bacterias. Podemos establecerla, porque compartimos que estamos compuestos por células, pero en términos de número, no. Ahí hay una diferencia. Locke se refiere a relaciones entre ideas en términos de proporción. Igualdad, desigualdad, mayor que, menor que, inversamente proporcional, directamente proporcional, etc. Estas relaciones provienen de la experiencia y en ella descubrimos que tienen un carácter constante y universal. Es decir, en la experiencia descubrimos que hay una constancia, vamos a llamarlo así, una conjunción constante, ¿no? Una conjunción constante, una invariabilidad, y por lo tanto, si hay invariancia, si hay invariabilidad, ¿no? Si hay constancia, entonces podemos decir que es verdadero. ¿Ok? Por ejemplo, la ley de su colega, de su amigo, Robert Boyle, ¿no? La ley de Boyle, que dice: la presión ejercida por una fuerza química es inversamente proporcional a la masa gaseosa, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. Entonces, no lo subrayé aquí, pero cuando plantea Boyle que la fuerza química, la presión ejercida por una fuerza química es inversamente proporcional, cuando hablamos de inversamente proporcional se establece una relación. Establece una relación entre dos ideas. Presión y masa. Presión y masa, siempre y cuando la temperatura se mantenga constante. Si el volumen aumenta, si el volumen del gas aumenta, entonces la presión disminuye. Y si el volumen disminuye, entonces la presión aumenta. Para Locke, todo el conocimiento tiene un origen de tipo sensible, por lo que según su postura, el conocimiento matemático también tiene su génesis en ideas de sensación, de las que después, a través de la formalización de la experiencia, mediante la abstracción, se forman los números, ¿no? Los números 1, 2, 3, 4, para eliminar lo contingente de la experiencia y con ellos establecer relaciones. Por ejemplo, relaciones del tipo 5 más 7 igual a 12, son formas que en algún momento tuvieron como base la experiencia de objetos, 5 objetos, 7 objetos, y son 12, y esa formalización, esa abstracción, dio lugar a la formalización 5 más 7 igual a 12. ¿Sale? En su propia con Leibniz diría que si 5 más 7 es igual a 12 y no puede ser de otro modo, 5 más 7 igual a 12 es un juicio analítico a priori, una verdad de razón. Y si es una verdad de razón, es innata. ¿Vale? Lo que está diciendo Locke es no, es una abstracción de la experiencia. Y en la formalización es en donde guarda la posibilidad de ser una unión de ideas con carácter universal y necesario. Es decir, 5 más 7 es una idea y 12 es la otra. Hay una conjunción, hay un acuerdo fuerte entre 5 más 7 y 12. 5 más 7 y 12. Y esta unión o este acuerdo es independiente ya en su validez de la experiencia. Ya no necesito validarlo en la experiencia, verificarlo. Entonces, otro ejemplo, toda línea está formada por la unión de puntos, ¿no? Una línea es una sucesión de puntos, ¿no? Si yo trazo ahora en mi mente una línea, lo que hago es puntos en sucesión, ¿no? ¿Sale? Entonces, que toda línea está formada por la unión de puntos, son dos ideas que tienen
un acuerdo, que tienen una relación firme, una relación fuerte, ¿no? La idea de línea y la idea de sucesión de puntos, ¿sí? En otras palabras, podríamos decir ya lo que vamos a decir un poco más adelante. La idea de línea está constituida, en ella está implícita la idea de sucesión de puntos. La idea de sucesión de puntos. El conocimiento de relaciones entre ideas amplía el contenido del conocimiento del primer tipo, puesto que permite afirmar algo más que la simple identidad del objeto consigo mismo o de la diferencia del objeto con otros objetos. La identidad de la idea consigo misma o de la diferencia de esa idea con otras, ¿no? Ejemplos, otro ejemplo. La cantidad de materia que existe en el universo es mayor que la cantidad existente en un solo planeta. O la suma de los ángulos internos de un cuadrado es igual a la cantidad de grados divisibles en un círculo, es decir, 180 grados. Bueno, aquí las relaciones son mayor que o igualdad. ¿Sale? Cantidad de materia que existe en el universo es mayor que la cantidad existente en un solo planeta. Es un tipo de relación entre ideas. Mayor que, menor que, igualdad, desigualdad. Cuando decimos el todo es mayor que la parte, o, bueno, en fin. La idea de directamente proporcional o inversamente proporcional. Bien, la tercera clase de conocimiento que plantea Locke es coexistencia y conexión necesaria. Coexistencia y conexión necesaria. La coexistencia es un tipo de conocimiento en el que abstraemos de una familia de objetos sus características que por experiencia se demuestra que son comunes a ella. Cuando percibimos en un ave la característica de tener plumas y vemos que esa característica está siempre presente cuando vemos un pájaro, podemos decir que la idea de plumaje coexiste con las ideas simples que conforman la idea de pájaro. Coexiste. Coexiste. Vamos a poner otro ejemplo. Cuando cae un rayo y se escucha un trueno, casi inmediatamente, casi simultáneamente, la idea de trueno coexiste con la idea de rayo, ¿no? O cae el rayo y si hay una luz, ¿no? Es algo luminoso que cae del cielo, este rayo luminoso, la idea de luz coexiste con la idea de rayo, la compone. En la experiencia nos topamos con las cualidades de una mandarina, por ejemplo, el sabor, el color, el aroma. Estas propiedades coexisten, ¿no? Se relacionan en tanto que es el olor, el color, el sabor de un objeto y hay una experiencia constante, invariable, ¿no? De que el aroma, el color y el sabor persisten en este objeto a través de la experiencia. Es decir, cada vez que tenemos acceso a una mandarina o cada vez que tenemos acceso a una manzana, saben a manzana y saben a mandarina. ¿No? Coexisten en esas ideas, ¿no? Coexisten en esos objetos, ¿no? Y dicha colección de propiedades conforma la esencia de esos objetos, ¿no? Pero no poseemos ninguna experiencia de la necesidad de que se reúnan de ese modo y no de otro. No hay ninguna experiencia de la necesidad de que una manzana sepa a manzana y no a mandarina. No hay ningún dato de que sea necesario que esa reunión de propiedades se dé de la misma forma siempre. ¿Sí? Es perfectamente posible concebir, es decir, es una posibilidad lógica, ¿no? Concebir que tengo una manzana en mi mano, le doy una mordida y me sepa mandarina. Perfectamente. ¿Qué quiere decir eso? En términos del siglo XVIII significa que eso es que el sabor de manzana no es necesario para el concepto de manzana.
¿Qué es lo que tenemos entonces únicamente? Coexistencia, invariabilidad, así se ha dado en la experiencia, pero no tenemos ninguna razón, ninguna experiencia, ninguna impresión, ningún dato que nos diga por qué es necesario que se den de esa manera y no de otra. Fíjense muy bien, entonces, lo que voy a decir. La conclusión que extrae, bueno, dos conclusiones que extrae Locke de esta observación, de esta clase de conocimiento. La primera es que no podemos tener certeza respecto de objetos o de propiedades de objetos. No podemos tener certeza. No es un conocimiento necesario. No es un conocimiento necesario. ¿Por qué no es necesario? Pues porque no tenemos acceso a la necesidad de que se reúnan las propiedades de esa forma y no de otra. ¿Vale? Ahora, eso no quiere decir, ojo, eso no quiere decir, diría Locke, que no sea necesario realmente. ¿Vale? Porque entonces podría ser que en efecto, ¿no? Los objetos de repente se vuelvan locos y encontremos frutas que sepan a otras cosas diferentes. Entonces, sí debe de haber algo, pero eso no es accesible a nosotros. ¿Sí? Ese algo que enlaza a las propiedades de una forma y no de otra, no es accesible a nosotros. ¿Sí? En otras palabras, ese algo que hace que los objetos tengan esas propiedades y no otras, corresponde a la esencia real de los objetos, algo que Locke llama la esencia real. Nosotros solo tenemos la esencia nominal. ¿Qué es la esencia nominal? El conjunto de propiedades con nombre, ¿no? Los nombres, sabor a manzana, olor a manzana, color a manzana, sabor a mandarina, olor a mandarina, bla, 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 que se reúnen del mismo modo, que coexisten del mismo modo a lo largo de nuestra experiencia hasta ahora. No hay ninguna percepción de la necesidad de que se reúnan de esa manera. Pero si se reúnen de ese modo, entonces necesariamente en el objeto, en la sustancia, en la esencia real, debe haber la necesidad de que se den de esa forma y no de otra. ¿De acuerdo? Entonces, no tenemos acceso a la necesidad, pero eso no implica que no exista. Esto que acabo de decir, subráyenlo con triple línea. Les voy a explicar por qué. Porque de la coexistencia, Locke extrae la conclusión, de la coexistencia, Locke extrae la conclusión de que la necesidad está en el objeto mismo, con independencia de nuestras percepciones. Lo que nosotros tenemos son cualidades secundarias. Lo que nosotros percibimos del objeto son propiedades secundarias. Las primarias que están en el objeto necesariamente son, por ejemplo, esa, ¿no? La necesidad de que se reúnan de ese modo y no de otro esas propiedades, los poderes causales, entre otras cosas. ¿Vale? Entonces, fíjense bien, eso es algo que es muy importante. Locke nos está diciendo, hay constancia, hay congruencia, hay coexistencia. No podemos percibir por qué se da esa congruencia, esa coexistencia, pero entonces tenemos que suponer que ese factor necesario se da en el objeto mismo. Pregunta, así, sencilla, simple. ¿No está haciendo Locke con esta inferencia? ¿No está haciendo justo lo que dijo que no iba a hacer? Ir más allá de los límites del entendimiento. No nos había prometido establecer los límites de aquello que es significativo, que es posible conocer, y que una vez que lleguemos a ese límite no debemos plantear nada que esté fuera de esos límites. Bueno, pues una crítica fundamental a Locke en esta dirección es que sin darse cuenta, en su estudio limitacionista, él mismo termina por rebasar, por no respetar, por violar
esos límites. ¿Cómo? Muy sencillo, lo acabamos de decir. A nivel de límites, a nivel de dentro de la experiencia limitada que tenemos, lo que podemos percibir de los objetos son coexistencias de propiedades. Y lo que dice Locke es, bueno, yo tengo que asumir que la necesidad de que se den esas propiedades sin otras está en el objeto mismo. ¿Y dónde está el objeto mismo? Pues fuera de sus límites. ¿Sí? Al hablar de la necesidad misma, al hablar de, incluso de la cosa misma, al hablar de ciertas propiedades, ¿cómo las llama? Propiedades primarias, ¿no? Y al hablar de esencias reales, ¿no? Locke termina por rebasar los límites que él mismo se había fijado, ¿sí? Y cae sin darse cuenta probablemente, de la misma forma que Aristóteles al principio habíamos dicho en estas clases, termina por caer en la metafísica, ¿sí? La noción de esencia real, la noción de cosa en sí, la noción de necesidad, la noción de causa, como vamos a ver un poco más adelante, son en Locke, sin duda, por cómo él lo ha planteado, por cómo él mismo ha planteado su proyecto, nociones metafísicas, ¿no? Es decir, nociones que están más allá de los límites del entendimiento. Lo que es, ¿cómo les diré? Lo que es muy interesante, lo que es, ¿cómo explicarlo? Pues llama la atención, es que él mismo no se da cuenta de eso, ¿no? Él mismo, o sea, para él es natural, ¿no? Si hay coexistencia de propiedades y no se dan de otra forma, y yo no puedo percibir la necesidad, pues debe estar en el objeto mismo. Ah, caray, espera, pero yo no debería hablar del objeto mismo. Espera, yo tampoco debería hablar de necesidad. Y sin embargo lo hace. En fin, bueno, es pues uno de esos casos que después Hume, ¿no? O Kant dirán, ¿no? Pues Locke nos prometió un proyecto deslumbrante, ¿no? Pues de su propia desmesura. Por eso Kant dice, hay que hacer la crítica de la razón pura, hay que plantear de una vez por todas, ahora sí, los límites del conocimiento, ¿no? En fin, ya lo veremos el próximo semestre, pero tengan muy en mente este argumento. Tengan muy en mente este argumento. Aquí entra la crítica a la idea de substancia. Claro, la idea de substancia para Locke es incognoscible, ¿no? Se equivoca. Aristóteles sí cree que de veras podemos conocer la substancia, ¿no? Lo permanente en medio del cambio, el soporte de las propiedades. No, eso no se puede conocer. Está más allá de nosotros, más allá del cuerpo, más allá de nuestras capacidades, más allá de los límites. Y entonces la pregunta es, ¿qué podríamos hacerle? Que le hizo Kant, que le hizo Hume, ¿y por qué hablas de ellas? No deberías ni siquiera de mencionarlas. Es decir, bueno, ese es un momento así cumbre en la historia de la filosofía, de la historia de la epistemología, y pues está ahí, ¿no? Está documentado, está planteado el argumento tal cual. Bien, otro ejemplo de coexistencia. Este está en Copleston, en el texto de Historia de la Filosofía 5. Nuestro conocimiento empírico acerca de la verdad de que una sustancia es incombustible es un conocimiento de la que la capacidad de ser incombustible coexiste con o acompaña siempre a las demás características que unidas conforman nuestra idea compuesta o nuestra idea compleja de la sustancia en cuestión. Es decir, la idea de incombustibilidad acompaña a otras respecto de este elemento, pero yo no puedo tener en lo absoluto ningún acceso a la necesidad de que se den de ese modo.
Por ejemplo, respecto del agua, sé que el agua es incolora, inodora, no sé qué, apaga el fuego. Tengo esa reunión de propiedades, pero no puedo tener acceso a la necesidad de que se dé así, ni siquiera químicamente. ¿Por qué? Porque la química es otro nivel de representaciones, es otro nivel de ideas. Sigue siendo representaciones, no está hablando de la cosa misma, diría Locke, de la cosa misma, que es el agua. ¿Cómo sea el agua en sí misma? ¿Quién sabe? ¿No? Pero para nosotros es incolora, insabora, ¿sale? Y apaga el fuego. Entonces, esas propiedades, esa reunión de propiedades, ¿por qué se dan de esa forma? ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que debe de hacerse. Debe darse así. No es un capricho de los objetos, no. Hay algo necesariamente en los objetos. Ese algo lo vamos a llamar esencia real. ¡Wow! ¡Wow! Es que en serio la idea es muy bonita, ¿no? Las esencias reales. Las esencias reales. Las cosas en sí. Muy bien. Bueno, ya después veremos las críticas a esto, ¿no? Cuando hablamos del conocimiento de propiedades de objetos, nos referimos al conocimiento de coexistencias. Cuando hablamos del conocimiento de relaciones de ideas, hablamos de conexiones necesarias. Aquí ya hay otra dimensión, ¿no? Cuando hablamos de conocimientos empíricos, de conocimientos sobre objetos, hablamos de coexistencias de propiedades, ¿no? Nuestro conocimiento se reduce prácticamente a coexistencias, regularidades, conjunciones constantes, invariabilidad. ¿Sí? Pero cuando hablamos de conocimiento en relaciones de ideas, entre ideas, hablamos de conexiones necesarias. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de relaciones entre ideas? Vamos a poner un par de ejemplos, ¿no? La fusibilidad del oro, la maleabilidad de la plastilina o la transparencia del agua son ejemplos de conocimientos de propiedades por coexistencia. Son propiedades que coexisten en esos elementos, el oro, la plastilina o el agua. Pero ejemplos de conexiones necesarias, ejemplos de conexiones necesarias no se dan entre objetos de la naturaleza, objetos, ¿no? que adquirimos a través de los sentidos, ¿no? Sino que la conexión necesaria solo se puede percibir entre ideas independientes o abstraídas, digamos, de la experiencia. Por ejemplo, que la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Es una conexión necesaria. La suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Ahí lo que percibo es una conexión necesaria. A lo mejor ahora Víctor se preguntará, oye, pero de eso no podemos tener un conocimiento inmediato. Se requiere de una prueba. Ok, de acuerdo. Hacemos la prueba, trazamos las paralelas, ¿no? Asignamos los grados, y vemos cómo a través de la prueba se puede ver que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados invariablemente. ¿Y por qué? Ahí, diría el buen Locke, sí podemos contemplar, sí podemos acceder a la conexión necesaria entre las ideas. Ahí sí, porque son relaciones conceptuales, relaciones semánticas, relaciones lógicas, relaciones formales, ¿no? Pero cuando hablamos de propiedades de objetos, ¿no? Cuando hablamos de objetos, ¿no? El fuego, el agua, el viento, el mar, las nubes, los árboles, ¿sí? Todas las ciencias empíricas, ¿no? Todos los objetos de las ciencias empíricas, a diferencia de los objetos de las ciencias formales, de esas solo podemos tener coexistencia, ¿no? O frecuencias, ¿no? Frecuencias relativas, conjunciones constantes. ¿Ok? ¿Vale? Bueno. Existencia real. Híjole, qué barbaridad. Existencia real. Bien. El objeto perteneciente al mundo externo aparece involuntariamente.
¿Ah? Esa es una clave para darse cuenta de que hay una existencia real. ¿Ah? El objeto del mundo externo aparece de forma involuntaria. ¿Ah? No decidimos qué percibir. Las cosas se manifiestan, aparecen por sí mismas a nuestros sentidos. ¿Ah? La existencia real más próxima a nosotros es la de nuestro propio yo. Es un conocimiento de carácter intuitivo, ¿no? La existencia real, el conocimiento de existencia real más directo, más inmediato, es el del propio yo. Eso dice Locke, ¿no? Es un conocimiento inmediatamente accesible, certero, ¿no? No hay duda de ello. Después le sigue la existencia de Dios, ¿no? Y ahí como con los acetatos, ¿no? Con los discos que eran acetatos, no lo se ve, ¿no? Así mi cabeza hace, no, como si fuera un rayón en el disco. ¿Qué? ¿La existencia de Dios? Ay, no puede ser. Íbamos tan bien, Locke. ¿Por qué? Como ya les había dicho, Locke, igual que Robert Boyle, pues son profundos, pero verdaderamente hombres muy religiosos, ¿no? Entonces, la existencia de Dios es la segunda existencia real de la cual no podemos dudar, ¿no? Es decir, si bien no tenemos un acceso inmediato a la existencia de Dios, sí podemos tener un argumento demostrativo a favor de la existencia de Dios, un argumento deductivo. ¿Eh? Entonces, aquí es en donde mucha gente ha dicho, pues esto que está planteando el buen Locke se parece mucho, o es muy semejante, muy acorde con lo que planteaba Descartes, ¿no? La primera verdad, la primera certeza es el cogito, ¿no? Es una proposición que tiene un carácter intuitivo. Posteriormente, ¿cuál es la que sigue? Sin duda, la existencia de Dios, ¿sí? La existencia de Dios, de la cual no tenemos acceso inmediatamente o intuitivamente, sino a través de un argumento. En esta clase trabajamos dos argumentos, ¿eh? El argumento causal en Descartes y el argumento ontológico. En Spinoza el argumento ontológico va a ser retomado, ese es el más fuerte. El argumento causal es mediado. Entonces, el asunto es que la existencia de Dios revela una existencia real. ¿Por qué? Bueno, porque el argumento al ser reductivo, ojo, esto debe ser, ¿cómo les digo? Deben tenerlo muy en mente siempre, bueno, siempre, por lo menos en esta clase y para la que sigue, en el semestre que entra. Si hay un argumento deductivo a favor de la existencia de Dios, si las premisas son innegables, son intuitivas, si las premisas son claras y distintas, y la consecuencia se sigue directamente de ellas, la conclusión se sigue directamente de ellas, no puede ser falso. No puede ser falso. La existencia de Dios está garantizada. Claramente lo que está planteando Locke, bueno, pues es que yo puedo tener un argumento deductivo, demostrativo, como era en esa época, a favor de la existencia de Dios. Y si yo entiendo las premisas y me doy cuenta de que las premisas son intuitivamente verdaderas y son, pues sí, son conocimiento intuitivo, entonces necesariamente la conclusión que se sigue de este argumento es también intuitiva, es también, pues, es válida intuitivamente, ¿no? Solo que necesité de otras ideas, de otros argumentos, de otras premisas para poder darme cuenta de ello. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema de esto? Pues el principal problema ya se puede ver, creo yo, es que nuevamente Locke parece rebasar los límites del entendimiento al proponer la existencia de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, pues porque su argumento es un argumento bien elaborado, deductivamente bien establecido.
puede ser, digamos, podemos aceptar que las premisas todavía están dentro de los límites, pero la conclusión claramente ya no está dentro de los límites. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre de una forma muy semejante que con el primer motor inmóvil de Aristóteles. Las premisas hablan todavía de objetos de experiencia posible y la conclusión va más allá de la experiencia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre es que Locke se da cuenta de que la idea de Dios está en nuestra mente y merece ser explicada. Pero no de la forma en la que Descartes lo planteaba, que la idea de Dios es una idea innata. No se requiere eso. Demostrar que Dios existe, de darnos cuenta de la claridad, del carácter intuitivo del argumento. Si el argumento está bien construido, entonces la existencia de Dios se sigue necesariamente. No requiero afirmar que por ser a priori o por ser necesariamente verdadera, se siga de ahí que sea innata. Pero aquí lo que quiero poner énfasis es en la idea del poder de la lógica, del poder de la lógica, del ¿cómo lo diré? Pues sí, vamos a plantearlo así, del abuso de la noción de validez objetiva, ¿no? De la noción de validez lógica. Si algo es lógicamente válido, en este caso el concepto de Dios y su argumento, no puede ser falso, no puede no existir, sería contradictorio. Bueno, entonces, en este caso, en el caso de la existencia de Dios, no damos cuenta de Dios intuitivamente, eso incluso lo diría Descartes, sino demostrativamente a través de un argumento deductivo. Bien, la última forma que tenemos de existencia real es la de los objetos externos. De esta existencia no podemos tener ninguna garantía, ¿no? De esta existencia simplemente, lo más a lo que podemos aspirar es a la probabilidad. La probabilidad. De esta existencia no podemos tener ninguna garantía, puesto que las impresiones que llegan de dicho objeto varían de persona en persona. Las impresiones que llegan a nosotros de los objetos son variables. Locke piensa que al decir tanto yo existo como Dios existe, sabemos con certeza que las ideas de yo y las ideas de Dios y la idea de Dios están de acuerdo con o corresponden con las de un ser realmente existente. Eso es fuerte, eso es muy fuerte. ¿Sí? En Descartes hay contradicción tanto al decir yo no existo como al decir Dios no existe. Caigo en contradicción. Y Locke piensa lo mismo. Bueno, esta es otra cita en donde lo que digo es que la inferencia que va cuando hablamos de entes existentes, cuando, digamos, cuando son objetos diferentes del yo y de Dios, cuando hablamos de objetos externos, el problema es que la inferencia que va desde las propiedades hasta la existencia de esos objetos no está garantizada, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Parece haber un salto, ¿no? De la afirmación de que yo percibo ciertos datos o cierta reunión de propiedades a la existencia de un objeto externo e independiente. A lo que vamos es a lo mismo, ¿no? Esta inferencia que va de una cierta colección de percepciones a la existencia real e independiente de un objeto que puede ser diferente o distinto de esta reunión de propiedades, es una inferencia metafísica. Es una inferencia metafísica, es una inferencia que va más allá de los límites del entendimiento. En fin. ¿Cuál es la intuición detrás? ¿No? ¿Cuál es la intuición detrás de Locke? La intuición detrás de Locke es que cuando yo tengo una idea, tengo una representación
Cuando yo tengo una idea de un objeto, tengo una representación del objeto. Esa representación implica, incluso lógicamente, implica que fue causada por algo que no es representación, por un objeto. Ajá. En alemán, que es el idioma de Kant, ¿no? La palabra representación es Vorstellung, ¿no? Estoy delante de algo que no es el objeto, ¿no? Sino algo distinto, Vorstellung. ¿Ah? Y la causa de esta Vorstellung es el Stellung, es el objeto, ¿no? No es una representación, sino el objeto mismo, ¿no? La cosa con Locke es que esa Stellung, o ese objeto, es inaccesible, pero existe. Es inaccesible, pero existe allá afuera. La diferencia con Kant, posteriormente, la diferencia con Kant, que veremos el próximo semestre, es que si yo digo que eso que está allá afuera existe, estoy aplicando un concepto, una categoría que él llama categoría o concepto puro del entendimiento. Estoy aplicando la categoría de existencia a algo de lo cual no puedo tener experiencia. Entonces, eso es ilegítimo. Solo puedo atribuir la categoría de existencia a objetos de experiencia posible, ¿sí? A fenómenos. Y no a eso que Locke llama la cosa en sí. ¿Sale? Entonces, Locke sí lo hace, ¿no? Plantea la existencia de algo independiente que causa las representaciones, ¿no? Kant va a tratar, no digo que sea todo el tiempo así, pero sí va a tratar de tener cuidado de no hacerlo, ¿sí? O de distinguir niveles, ¿sí? De distinguir ciertos niveles. Bueno, muy bien. Ok. Vamos a los grados de conocimiento. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda con las clases de conocimiento? No. Uy, eso. Me quedan 10 minutos. Ay, Dios mío, me quedan 10 minutos. Ok. Intuición, demostración y conocimiento sensible. Ok, bueno. Sí, bueno. Bien. Ok. Dado que ustedes hicieron ya el reporte, lo que voy a hacer ahora es dejar de leer, porque creo que me estoy llevando mucho tiempo. Voy a dejar de leer. Esto se los puedo pasar y publicar en el tablón. Y simplemente voy a plantear las distinciones, las diferencias entre la intuición, la demostración y el conocimiento sensible en estos 10 minutos que me quedan. Escasos 10 minutos que me quedan. Bien. Grados de conocimiento. Los grados de conocimiento tienen que ver con los grados de certeza, de certidumbre. Y Locke distingue 3 grados de certeza, ¿no? 3 grados de certidumbre más o menos, ¿no? Más que de certeza, porque el último no puede ser certeza, es probabilidad, ¿no? El conocimiento sensible solo otorga probabilidad. Bien, el primero es el conocimiento intuitivo, ¿no? El conocimiento intuitivo. ¿En qué consiste el conocimiento intuitivo? El conocimiento intuitivo consiste en tener o darse cuenta de que un conocimiento, de que una proposición es verdadera, de que una proposición no puede ser otra cosa más que verdadera o que es necesariamente verdadera, de manera inmediata, ¿no? Sin recurrir a otras ideas, sin recurrir a argumentos o a razones. Yo puedo darme cuenta intuitivamente de que es cierto y absolutamente necesariamente verdadero, que blanco y lo blanco sea que lo blanco es idéntico a lo blanco y distinto de lo negro, o que el todo es mayor que la parte. No requiero de ningún
de ningún argumento, de ninguna premisa extra o ninguna otra idea. Me puedo dar cuenta de eso intuitivamente, ¿no? Me puedo dar cuenta de que la noción de cuerpo requiere de la noción de extensión, ¿ah? Es decir, que todo cuerpo es extenso, ¿ah? Es un conocimiento intuitivo, no requiere una demostración, ¿ah? Me puedo dar cuenta de que yo existo, es una proposición necesariamente verdadera, ¿no? Como decía Descartes, cada vez que la profiero, que la concibo, es un conocimiento intuitivo, no requiere pruebas, no requiere otras ideas, ¿ah? En cambio, la demostración, el conocimiento demostrativo, es un conocimiento que requiere de pruebas, que requiere de argumentos, que requiere de razones para darnos cuenta de que es verdadero, ¿no? Locke piensa que este conocimiento es, o define en su gran medida el conocimiento matemático, el conocimiento geométrico, el conocimiento formal, ¿ah? En donde si los pasos para demostrar una proposición son intuitivos, entonces se mostrará necesariamente que la proposición es verdadera, con necesidad, ¿ah? Entonces, no percibo la necesidad, no percibo el carácter necesario de ese conocimiento de manera inmediata o intuitiva, sino que la percibo mediadamente, ¿no? A través de un medio, y ese medio pues es el argumento o el recurso de otras ideas, ¿no? Como dije hace un momento en respuesta a la pregunta de Javier, ¿no? Intuitivo y demostrativo son tipos de conocimiento analítico. Locke estará de acuerdo con eso, ¿no? Pero no por ello, para Locke, esos conocimientos son innatos. Para Leibniz, sí. Son conocimientos de los cuales las condiciones que nos permiten darnos cuenta de por qué son verdaderos son condiciones innatas, ¿no? Incluso, como vimos hace un momento, el conocimiento intuitivo requiere de reglas para poder ejecutarse, ¿no? Diría Leibniz, ¿no? Y esas reglas tendrían que ser anteriores a la experiencia, ¿no? Innatas, ¿sale? ¿Sí? La noción de identidad, la noción de diversidad, la noción de unidad, la noción de pluralidad, tendrían que ser innatas, ¿no? Eso diría Leibniz, ¿no? Repito, su argumento sería: yo puedo aceptar tu innatismo de capacidades, pero tú tendrías que aceptar necesariamente un innatismo de propiedad, de proposiciones o de reglas, ¿sí? No puedes no aceptar un innatismo de reglas si admites un innatismo de capacidades. Esa es la cuestión. Va a tener que llegar Kant posteriormente a poner un poco de orden en esta discusión, que, bueno, ya veremos el próximo semestre. Entonces, intuitivo es tener un conocimiento de acuerdo con el cual una proposición salta a la vista su verdad sin necesidad de hacer algo, ¿sí? De hacer algo, de ejecutar algo, ¿no? De hacer una prueba, ¿no? Y en cambio demostrar, sí, demostrar requiere de ofrecer una ejecución, una actividad, añadir ideas, añadir cosas, para poder demostrar la verdad de una proposición. Y el conocimiento sensible, a grandes rasgos, el conocimiento sensible es el que nos habla acerca de regularidades en la naturaleza, de coexistencia de propiedades, etc. El conocimiento sensible es un conocimiento que tiene que ver con la observación, con la experiencia de objetos externos a nosotros, es decir, bueno, de objetos como fenómenos naturales, etcétera, ¿de acuerdo? ¿No? De los cuales tenemos ideas, ¿no? Pero, fíjense bien, intuición y demostración
comprenden el ámbito del conocimiento que es necesario en un sentido absoluto, no en un sentido firme, ¿no? No pueden ser falsos. ¿Ah? Todo lo que sea intuido como verdadero y todo lo que sea demostrado como verdadero no puede ser falso, ¿ah? Porque caemos en contradicción. Intuición y demostración tienen como base el principio de contradicción, de no contradicción, ¿de acuerdo? En cambio, el conocimiento sensible solo puede ser probable. Probable. ¿Por qué solo puede ser probable? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo me queda? 2 minutos. Bueno, voy a explicar en 2 minutos en el límite de mis capacidades porque solo puede ser probable. Y la respuesta es, pues más o menos, creo yo, corta. Así que sí, creo que sí se podrá ofrecer en 2 minutos. No podemos tener un conocimiento necesario del mundo empírico, no podemos tener un conocimiento necesario del mundo empírico porque no podemos percibir la necesidad de que las propiedades de un objeto se den de esa forma y no de otra. Eso lo acabo de decir hace un momento. No podemos percibir, no podemos tener una idea causalmente adecuada de la necesidad de la reunión, de cierta reunión de propiedades de un objeto. Esa es una. Pero tampoco, ojo, tampoco podemos tener el acceso a la conexión necesaria o a la necesidad de que dos objetos se reúnan de la misma forma en el pasado hasta el presente. ¿Ah? Es decir, cuando yo veo humo por la ventana, aquí tengo una ventana muy, muy grande en mi mano izquierda, aquí. Cuando yo veo humo, no puedo evitar pensar que hay fuego, ¿no? Veo el humo y el humo es lo inmediato, es lo que veo, es accesible a mi vista. No veo el fuego, no lo puedo ver, está lejos, hay edificios, entonces el fuego no lo veo, pero infiero que está ahí. Pero no solamente infiero así como, pues es probable que... No, digo, pues es necesario. ¿Por qué? Bueno, porque si veo humo, ¿sí? La inferencia, pues, podríamos decir, más adecuada, más esperada, ¿no? Es que haya un incendio, que haya fuego ahí, ¿sale? Entonces, eso se basa en mi conocimiento del pasado, ¿no? De que cada vez que hay fuego, hay humo, fuego, humo, fuego, humo, ¿no? Ahora veo el humo y no puedo evitar pensar que hay fuego, ¿sale? Lo que va a decir Locke, lo que seguramente vieron ustedes en su reporte, es que no podemos tener un acceso a la necesidad de la coexistencia de propiedades ni de objetos. Es decir, de que el fuego se siga necesariamente el humo. No. Todo lo que tenemos es la regularidad, la conjunción constante, la invariabilidad. Hasta ahora no se ha dado el caso en que yo encienda un cerillo o haya un humo, haya un fuego y no genere humo. No se ha dado el caso. Es invariable. Hay una conjunción constante invariable. Pero para Locke, ¿cómo les diré? Por más que busquen la experiencia, no puedo tener un acceso a la necesidad de que se dé de ese modo. No podemos tener un acceso a la conexión necesaria entre objetos y propiedades y entre objetos y otros objetos. ¿Vale? Ojo, y con esto termino. Sin embargo, si esa coexistencia se da y si esa conjunción constante se da invariablemente, entonces necesariamente hay algo en el objeto en sí mismo que lo explicaría, pero yo no tengo acceso a él. Algo en el objeto mismo, algo en la entidad misma, en la cosa en sí, en la sustancia real, en la esencia real, lo explicaría, pero yo no puedo tener acceso a ello. No tengo acceso a ello.
Por consiguiente, no puedo tener un conocimiento necesario de la naturaleza. No puedo tener un conocimiento necesario de la naturaleza, solo probable. ¿Sí? Ojo, la razón por la que Locke afirma la probabilidad del conocimiento empírico, si se fijan bien, se basa en una distinción metafísica. Metafísica. No tengo acceso a la necesidad de la reunión de propiedades ni a la necesidad de asociación entre objetos de distinto tipo. Solo sé que así se ha dado en el pasado. Esa invariabilidad me conduce a inferir que debe haber algo necesario. No sé en dónde, digo, no tengo acceso a él, pero debe estar, ¿no? Debe haber algo ahí. ¿Sí? Debe haber algo en el objeto mismo que explique por qué necesariamente el oro tiene las propiedades que tiene y por qué necesariamente el fuego tiene las propiedades que tiene. Pero no tengo acceso a ello. ¿De acuerdo? Por eso es que el conocimiento es probable. El conocimiento empírico es probable. Okay. La siguiente clase, la clase que entra, de aquí a 8 días, empezaré justo con esto que acabo de decir, ahondaré un poco en estas distinciones y empezaré directamente, lo más rápido posible, siempre digo eso, lo más velozmente posible que pueda, con la introducción al tratado sobre la naturaleza humana, ¿no? De Hume. Les encargo, por favor, léanlo, tengan en mente lo que acabamos de decir sobre Locke. ¿Y qué es lo que va a hacer Hume? Hume va a tratar de no apelar a ninguna entidad metafísica, ¿sí? A ver qué es lo que pasa, ¿no? A frenar esa ansiedad, por decirlo así, o esa propensión natural, ¿no? A ir más allá de los límites del entendimiento, ¿no? Y de plantear necesidades en las esencias reales de los objetos, ¿no? Que eso claramente para Hume pues es completamente metafísico, ¿no? En fin, bueno, tuve que correr finalmente, pero bueno, según yo me iba a dar tiempo, al menos para empezar a hablar de Hume, no, para nada, para nada. En fin, chicos, pues espero que haya sido más o menos clara la explicación. Nos vemos la próxima clase. Lean, por favor, la introducción al Tratado sobre la Naturaleza Humana, de Hume. Está en el Classroom, así que, pues a ver hasta dónde llegamos. Ya nos quedan, esta es la clase 12, y según entiendo nos dijeron eran 14 clases. Voy a tratar de dar una más, ¿no? 15. Voy a ocupar la primera semana de exámenes ordinarios para pues avanzar lo más que pueda. ¿Ok? La fecha, la entrega del ensayo final o de la respuesta a la pregunta temática será la segunda semana de exámenes ordinarios. La segunda semana de exámenes ordinarios. Es el 18 de febrero. Del 15 al 19 de febrero, y la fecha de entrega es el 18 de febrero. ¿Vale? Pues ya no nos queda casi nada de clases. Bien, bueno, pues nos vemos la próxima. Si tienen dudas, empezamos con ellas la próxima.